Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar con especialistas un tema que nos está generando enorme preocupación en nuestro país, el tema energético, las dificultades que se enfrentan a nivel de la estatal eléctrica y las propuestas que se tienen para enfrentar lo que quienes conocen están avisorando como una crisis. Una situación que no queremos vivir nuevamente los hondureños, porque si retrocedemos a 1994, por dar una fecha, siendo presidente de Honduras el doctor Carlos Roberto Reina, se vivió uno de los momentos más oscuros del país, y oscuros por el tema de la energía. Para entrar en detalle en la presentación del ingeniero Samuel Rodríguez. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muchísimas gracias, Chendo, y la verdad que muy complacido de estar en este espacio que es visto a nivel nacional y con un tema muy importante. Solo quisiera hacer una síntesis muy sencilla. Cuando la ENE comenzó, a través de una junta militar allá por el año de 1957, realmente todavía la esencia de la empresa estatal era todo estatalizarlo. Represas grandes, El Cajón, Cañaveral, Río Lindo, y hubo una época de oro donde la empresa se formó con grandes profesionales, inclusive profesionales graduados en Brasil. Después vino una época cuando vinieron los apagones, que era la apertura ya para proyectos térmicos para apalear esa crisis energética. Pero hoy estamos en la era, Chendo, que es la era de la democratización de la energía, donde cada ciudadano, donde cada empresario, pequeño, grande, industriales, pueden producir hoy su propia energía. Que definitivamente cierto, hacia eso vamos. Sí, que por cierto, en esa época que se comenzó en ese proceso de ampliar la generación en nuestro país, producto de esos apagones, se dijo que eso fue planificado para favorecer a ciertos grupos, y la historia ya sabemos qué pasó después con algunos costos que nada que ver el pago en Honduras frente a lo que se servía en El Salvador. Recuerdo, Samuel, los famosos costos fijos, que prácticamente fueron parte con estas acciones de contratos aprobados en el Congreso Nacional a propuesta del Ejecutivo, responsables de la quiebra del estatal hoy. Mire, lastimosamente, en esa época dorada de la ENE, cuando era el mayor generador, el 100% de la energía que consumíamos en el país y también se exportaba a nivel centroamericano, era 100% ENE, personal técnicamente calificado. De hecho, el último gerente calificado fue el ingeniero Arrega Yacamán, que inclusive profesionalizó a los ingenieros, los puso a estudiar maestría. Imagínese usted echando una empresa estatal técnica, porque la ENE es una empresa técnica. Lastimosamente, de la época del 90, se comienza a politizar y se arma toda aquella tramalla de empezar a querer manipular temas de contratos sin licitación, porque ese es el grave problema de esto. Nosotros podemos incentivar la inversión, pero es necesario que haya licitaciones, que haya competencia. Hoy tenemos una mora de contratos que no se sabe ni quiénes son los dueños, no se sabe si los van a construir o no los van a construir. Y eso es un tema de depurar todos esos contratos. Hay contratos inclusive que salieron de la licitación del 2010, que fue de post el conflicto electoral, el conflicto básicamente de sustitución presidencial que hubo en el 2009. Hubo una licitación del 2010, hay proyectos todavía de esa licitación no se ejecutan. Que no se han ejecutado. Estamos hablando ya más de 13 años que están esos proyectos ahí ventilándose. Y hay proyectos muy importantes, como el caso del Tornillito, que es un proyecto de 200 megas que pudiera venir a sustituir un bloque de energía térmica por energía renovable con demanda, con capacidad de almacenar energía y poder producir esa demanda que tanto anhelamos y que de hecho es lo que queremos contratar a través de los 450 megas. Entonces, lo importante de señalar estos asuntos es poner en contexto a la población hondureña, a las autoridades y a los empresarios, que realmente, Chendo, hay una gran oportunidad para que saquemos el país adelante en materia energética y nos pongamos otra vez en el primer nivel del mercado regional, porque hoy lo que es Guatemala, El Salvador, mismo Nicaragua, el mismo Costa Rica, nos están llevando a la delantera. Nos hemos quedado con una empresa estatal débil, politizada, en quiebra y con un sector privado, generador, que desde el 2017, después de ese conflicto electoral que hubo de la reelección del presidente,
básicamente solo un proyecto se ha ejecutado, está en operación y todas las inversiones se paralizaron. Entonces tenemos un sector paralizado, sin atraer inversión, queriendo renegociar contratos. Esto lastimosamente manda un mal mensaje a nivel nacional e internacional de falta de seguridad jurídica. Entonces es importante crear un modelo que realmente obedezca a la competitividad. Entendemos que la energía tiene que estar al alcance de todos los hondureños a nivel nacional, tanto en aquellas zonas como la Gracias a Dios, las Islas de la Bahía, pero también tenemos que priorizar también que para hacer esto y apalancarlo requerimos recursos frescos, tanto de organismos internacionales como también de los empresarios nacionales y extranjeros, que son los que requieren definitivamente condiciones favorables y que haya seguridad jurídica en el país y sobre todo que haya garantía de pago y certeza de que sus inversiones las van a poder recuperar en el tiempo. Estos proyectos del 2010, Samuel, ¿quién es el culpable que no se hayan ejecutado? Mire, ve, nosotros hemos pasado por una transición, Chendo, a nivel de la tecnología, a nivel de la mano de obra. Hoy por hoy yo le puedo garantizar que la mano de obra hondureña es capaz de construir un proyecto de 200 megas. A nivel de ingeniería, todos esos retos se superaron. Entonces, vinieron conflictos también ambientales. Recordemos que el tema de los conflictos ambientales, que ha habido oposición por malas negociaciones que se han dado, de socializar los proyectos. Hoy tenemos casi polarizado un tema del sector a nivel de energía que son opositores de oficio, inclusive auspiciados hasta por organizaciones internacionales. Y yo con esto no quiero señalar de que sean buenos o malos. No, lo que hay que poner en el punto, como decimos nosotros, en el punto en medio de la cancha es que los proyectos, ¿qué beneficio le trae al país? O sea, no oponerse por oponerse y espantar la inversión. Espantar la inversión y sobre todo que también hayan mecanismos de cómo usted puede ir desde la A a la Z, pudiendo socializar su proyecto de la mejor manera y también contemplando las necesidades de esos pueblos indígenas, de esos pueblos que están en esas comunidades donde usted va a ir a construir el proyecto y que usted pueda crear esas condiciones amigables entre la tecnología, entre las condiciones que tenemos culturales en esos núcleos donde se pueden desarrollar este tipo de proyectos, sobre todo, Chendo, proyectos hidroeléctricos, que son los que tal vez más se siente el roce con la sociedad por el aspecto de los ríos. Usted empieza a construir un proyecto hidroeléctrico y ya empiezan a ver que el agua viene chocolatada, dicen que ya está contaminando el proyecto, la represa hidroeléctrica, y eso no es así, son condiciones normales de procesos constructivos que se llevan. Pero en este tema tiene que haber un árbitro. Y es aquí donde la Secretaría de Energía... El árbitro es el Estado, a través de la Secretaría. ¿Y pita bien? Ese es el tema, que si nosotros ponemos personas que no han sido capacitadas para ser buenos árbitros, lastimosamente va a haber discrecionalidad. Discrecionalidad, Chendo, es que usted opina de una manera y yo opino otra, pero si los dos tenemos un reglamento a seguir, que sabemos que eso nos va a permitir implementar buenas políticas de socialización y buenas políticas para que podamos construir este proyecto de la mejor manera, respetando las condiciones del medio ambiente y sobre todo, también económicamente que el proyecto se pueda ejecutar. Con estas condiciones, Chendo, vamos a poder crear condiciones muy positivas para que los proyectos se ejecuten. El país es un generador de energía renovable. Y no lo hemos aprovechado. Y no lo hemos aprovechado porque tenemos que dinamizar ese tipo de inversiones. Ahora, es cierto que cuando se concesionaron estos proyectos hidroeléctricos y pequeñas represas que se iban a construir, no se continuó con el desarrollo de los mismos porque quedaron en manos o de diputados, de amigos de diputados o de recomendados de los alcaldes. Mire, Chendo, lastimosamente el sector de energía, como le decía, ha perdido esa transparencia. Desde el 90 se vino manipulando esa cuota de poder que le puede representar el hecho de manejar el monopolio de la energía. No lo vamos a negar. A cualquier gobierno se le puede poner un dulcito sabroso de decir cuánto voy a manejar. Estamos hablando que son cerca de 30.000 millones de lempiras al año que se transa a nivel de este mercado eléctrico. Cualquiera que llega, lógicamente, si alguien quiere hacer algo positivo, va a buscar bajar costos para brindar una tarifa más competitiva. Si alguien quiere invertir, va a tratar de ver qué cuota de espacio hay para que él pueda construir un proyecto y poder inyectar esa energía en la red. Y por otro lado, también los gobiernos, lógicamente, estamos hablando que son 2 millones de abonados que tenemos. Prácticamente es una información sumamente confidencial la que usted tiene, sabe dónde están, cuánto consumen y con eso usted puede tener
una vasta información de qué es lo que la gente está haciendo. ¿Y cómo es que quebró? Ustedes que han conocido de la estructura del estatal, explíqueme ese término, sabiendo que se manejan más de 30.000 millones, que saben dónde están los problemas por aquello del hurto, que a eso le tiran la culpa. Ah, pero es una empresa quebrada y solo son ellos, es un monopolio. Mire, Chento, y vamos a hablarlo bien claro, como sector de la academia, que es uno como ingeniero, yo no puedo decir de que el tema no sea politizado. Usted sabe que los gerentes que llegan son gerentes que tienen buena afinidad con Casa Presidencial y básicamente vienen puestos de dedo. Son personas que se van a rodear de un grupo humano conocedor del tema, pero también que los va a ayudar a poder llevar adelante esa empresa estatal. Entonces, ¿qué sucede? Ahí sí nos olvidamos completamente del área técnica. Ese es el problema. Una empresa que es 100% técnica, si usted le empieza a politizar, es como a mí como ingeniero, que usted me llevara a un quirófano a operar a una persona que está quebrada de una mano. Yo le voy a hacer un relajo, porque no sé nada. Entonces yo tengo que priorizar de que la parte técnica esté al frente de la empresa. Y la ventaja es que todo el gremio, nuestro generador humano, casi el 70% ha salido del estatal. Entonces, el recurso humano está en el país, pero hay que priorizar esas condiciones técnicas. Es decir, gran parte de la responsabilidad del daño histórico financiero para la NE es la burocracia. La burocracia vino a sustituir el conocimiento, las habilidades y la experiencia técnica que es necesaria para tomar decisiones. ¿Y sigue ahora? Sigue, porque esto ha habido en deterioro décadas por décadas. Mire, Chendo, el último proyecto para repotenciar la red de distribución se hizo en el año 1996. De ese momento a ahora no ha vuelto a haber otra repotenciación. Era el proyecto 7 ciudades. El proyecto 7 ciudades, y que definitivamente ese proyecto hoy se tendría que hacer no en 7 ciudades, se tendría que hacer a nivel nacional. Así de sencillo. Si nosotros comparamos la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica comparada con la Comisión Reguladora de Guatemala, usted va a ver dos mundos distintos. Hay un inventario minucioso de la red de distribución, de la red de baja tensión, de la red de transmisión. O sea, la información en esto juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque usted puede sacar licitaciones para poder traer inversión y dinamizar este proceso. Y aquí, Samuel, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con este tema. A propósito de la burocracia y todos los entes complementarios creados para el fortalecimiento de la estatal eléctrica, ¿funcionaron o no? ¿Qué pasó con el tipo de personal que debe administrar la Comisión Reguladora de Energía después de la pausa? Seguimos al banquillo, está con nosotros esta noche el ingeniero Samuel Rodríguez. El tema de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Ahora hay interconexión a nivel de Centroamérica, incluso se pensó hace muchos años en el famoso, recuerda, Plan Puebla-Panamá, de enlazar desde México y conectar hasta el canal. Bueno, quedémonos con la interconexión centroamericana y el papel de la CRE. ¿Qué diferencias hay entre la administración del mercado de energía de Guatemala y el de Honduras? Y ponemos Guatemala, decimos, por ejemplo, porque ustedes los expertos nos han dicho del mejor, es el ejemplo. Sí, definitivamente estos temas fueron auspiciados, Chendo, en el año 90 por el Banco Mundial. Tanto Guatemala como El Salvador, parte de Nicaragua, siguieron políticas del Banco Mundial de liberar las telecomunicaciones y la energía. Pero hubieron otros países como Costa Rica, Honduras, que preferimos siempre mantener el monopolio estatal. Gradualmente se liberó Hondutel, vino la competencia, Celtel, Claro, Tigo, y definitivamente esto, hoy por hoy, usted no tiene ningún problema con tener un celular, una línea y un precio competitivo. Yo no escucho a la gente que se queja a nivel de telecomunicaciones que tenga problemas de datos, de tarifas, o que se le cayó la comunicación. El tema de telefonía está superado. ¿Qué pasó con la energía? Lastimosamente siguió siendo monopolio estatal. Se ha querido únicamente aperturar las inversiones a nivel de proyectos privados de generación, pero nos olvidamos, Chendo, de la red de transmisión y la red de distribución. Hoy por hoy,
y quiero aclarar esto, cuando hablamos de racionamientos, no es tanto por falta de generación, es también por falta de mejoras en el transporte de la energía. Línea de transmisión es el Correcto. problema. Y vuelvo a esto, ¿sabe por qué? ¿Qué pasó con Guatemala? Guatemala desde el 94 tuvo una ley de energía que no la han modificado y nosotros el año pasado ya la modificamos. ¿Ok? Sacamos a un agente del mercado eléctrico que son los comercializadores, los sacamos. Porque el gobierno lo miró como una amenaza que hubieran comercializadores, porque el plan de rescate financiero del ENE era que el ENE se hiciera de todos los abonados para que todo el recaudo que pudieran ellos lograr, pues sirviera para nivelar el tema financiero de la estatal. Se les olvida que este es un tema puramente de transacciones, que hay que entender dónde es competitiva la empresa estatal y dónde realmente no es competitiva la empresa estatal. Desde el año 90 vino el Banco Mundial y tiró esa punta de lanza. Guatemala, con su ley, ha ido creciendo. Hubieron PPAs también, que definitivamente los cancelaron. Los mismos PPAs también se fueron perdiendo en el tiempo. Otros PPAs llegaron a su caducidad y tuvieron que ir a licitar y a ofertar su energía a un mejor precio. ¿Cuál es la ventaja, Chendo? Cuando usted ya pasó un lapso de 15 años con un proyecto, su deuda financiera la ha podido ya repagar con el banco. Y ese es el grave problema de esto. Hoy tenemos una bolsa energética hondureña donde el 90% de los proyectos, Chendo, están guindados con los bancos. Y las amenazas del generador es que el banco le va a mandar cartas para ejecutar las garantías y le va a quitar el proyecto. Y le quitan el proyecto y aparte, como también tienen empeñado también su casa, sus otros negocios, definitivamente, Chendo, el empresario se siente acorralado. Y hoy tenemos tiempos de repago que nunca se habían visto en la historia, y no digo solamente por el actual gobierno, como nos lo entregó el gobierno anterior y como hemos seguido ahorita, más de 12 meses. Entonces, hemos llegado a un umbral de falta de pago y que si no era a través del bono del Estado, definitivamente no pagaban. Entonces, ¿por qué lo llevo a esto? Porque esa es la ventaja del mercado eléctrico guatemalteco, que es puramente privado y sí hay un componente estatal. ¿Y aquí cómo se ha avanzado bajo esta nueva administración en nuestro país en ese proceso de ir subsanando esa deuda que es millonaria? Porque aquí planteamos, por un lado, las pérdidas técnicas y no técnicas que están por las nubes. El problema del financiamiento para nuevos proyectos, pero más allá de eso es el impago que ha tenido el gobierno con el generador. Sí, mire, ve, hay que hablar dos cosas claras. A nivel de planificación de compra de energía no se manejó de manera ordenada. Entonces, habían proyectos que tenían su PPA, pero no obedecía a un plan estratégico de cuándo ese proyecto tenía que entrar a operar, en qué circuito tenía que operar, y si tenía que entrar a media tensión o alta tensión. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un desorden a nivel de transporte de energía y de generación. Que el tema político del 2017 paralizó las inversiones, diga que eso fue un alivio. Diga que también la pandemia fue otro alivio, que no se contrató la energía, porque hoy, si tomamos la fotografía, Chendo, la historia es otra. Hoy tenemos una normativa técnica, que es la CRE 025-2022, que nos permite tanto a residenciales como a todos el sector comercial a poder instalar paneles solares sobre el techo. Eso va a permitir democratizar el sector de energía. Segundo, el gobierno actual siempre dejó la figura del consumidor calificado, que son todas aquellas empresas que tienen una demanda de consumo arriba de los 5 megas. Entonces, todo ese sector industrial tiene que levantar la mano y propiciar las condiciones también para que ellos puedan comprar energía directamente, no a través del ENE. Chendo, si yo compro energía a través del ENE, estoy obligando a mi empresa estatal a que me compre energía a mí, que yo sé que ya pierde el 40% en la transacción que está haciendo. ¿Por qué pierde? Porque tiene pérdidas técnicas, pero sobre todo tiene pérdidas por hurto de energía. Entonces estoy obligando a la empresa estatal a comprarme energía a mí como industrial, que yo la pudiera comprar a un mejor precio si la compro directamente y no a través del estatal. Entonces la estatal está clara que es un agente de mercado. ¿Qué va a ganar? Va a ganar en la transportación. Él me va a cobrar a mí como industrial la transportación de esa energía y él, como ya tiene la infraestructura y la tiene más que repagada, entonces mi pago por el transporte de energía al ENE le va a entrar en números negritos. Y este impasse que se vivió históricamente con el tema del transporte cuando se hicieron grandes proyectos, hay unos en el sector norte del país, hay otros en el sur, por citar los referentes,
que solo conectaron a las líneas de transmisión que ya existían cuando habían cláusulas que mandaban de que ellos deberían tener sus propias líneas, pero todo se fue así como dejando en el olvido, lo vamos olvidando y de repente es carga para el estatal. Mire, ve, es importante señalar que los PPAs tenían condiciones que si la empresa generadora iba a invertir en repotenciar la red, la empresa estatal tenía que repagarle esas inversiones. Entonces, llegaron a un punto de ver qué tan necesario era esa repotenciación y que la tuviera que pagar la estatal o definitivamente conectarse en las condiciones que estaba, aunque hubiera tal vez no las mejores condiciones de calidad, pero tampoco endeudaban más al estatal en tener que repagar esas inversiones. Entonces, todos estos temas obedecen a un área, Chendo, que se llama planificación. Y eso es lo que nos tenemos aquí en Honduras. Y en eso hemos fallado, en planificación. Y cuando le digo planificación, Chendo, no estoy hablando de planificación de un año. La planificación a nivel energético son a 10 años. Lógico, revisando las condiciones año con año. Y ahorita lo están haciendo. Ahora mismo, mire, ve. Si en esta administración se está haciendo, por lo menos se tiene una idea de que hay que intervenir, que hay que cortar, hay que cortar. Mire, Chendo, la ventaja del ODS cuando se instituyó a partir del 2019 fue que fue un ente técnico, puramente técnico, no politizado. Ahora que viene el nuevo gobierno y vuelve a traer el ODS al Centro Nacional de Despacho, él se jala la empresa, pero también se jala el talento humano, que ya tenían el conocimiento, los software, la experiencia de poder operar, de poder manejar bien la red y ya traían protocolos de planificación de mediano, corto y largo plazo. Pero a este operador de sistema que el Estado como tal ahora sí lo está tomando y que debe ser conjunto porque está el estatal con su generación y distribución, pero también la CRE es clave y el operador del sistema está en manos de gente capaz porque este es el gran problema que enfrentamos. ¿Qué dicen ustedes? Es que mire, el problema, Chendo, yo le puedo decir, mire, la ANE, y no vamos a personalizar nombres, ni apellidos, ni colores políticos. Todo ser humano tiene la capacidad de aprender y comprometerse en los puestos donde está. El problema es, Chendo, es... Pero aprender en una institución con vamos. Números rojos y delicados es como complicado, correcto. Samuel. A eso vamos. El mayor problema, Chendo, es la interacción interinstitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto la CRE, como la Secretaría de Energía, como la ENE, como 3 entes y el sector privado, como un cuarto agente, haya esa capacidad de sentarse y de planificar. Entonces, ¿qué pasa? Vemos una ENE en sus asuntos, una Secretaría de Energía en sus asuntos, una comisión reguladora en sus asuntos y un sector privado en sus asuntos. Hasta que no podamos crear una unidad interinstitucional que obedezca como una ventanilla única y agarremos los problemas y los pongamos enfrente y los podamos acelerar, hasta ahí las cosas van a cambiar. ¿Qué pasó en Guatemala? Que en aquel momento la política del gobierno fue apuntémosle a esto, que en esto creemos. Eso es importante, el que haya ese apoyo desde presidencial en decir, señores, este es el modelo que queremos. Ahora, ¿qué sucede ahorita? El modelo fue muy claro ahorita. Queremos que la energía sea un bien del ser humano. Está bien, independientemente que haya esa política tan rígida, no quiere decir que usted va a hacer a un lado los problemas técnicos, el mejorar la operatividad de la empresa estatal. Pero la empresa estatal solamente es una de las empresas del sector. Bueno, hoy decía el ingeniero Manuel Arriaga Yacamán que es de asustarse pensar que las pérdidas técnicas y no técnicas pueden llegar al 40% si no se hace una intervención real y el tema nuevamente de planificación. Y ahora, ¿qué le puede deparar a la estatal? Que ya sabemos cómo se ha administrado, si ya el consorcio que cobra y que ha mantenido en parte esta responsabilidad de reducir pérdidas técnicas y no técnicas se va. Tenemos esa infraestructura para que quede en manos del NE. Mire, fíjese que a mí lo que me causa a mí de esto es un poco de tranquilidad. Mire, República Dominicana está en las mismas condiciones nuestras. Y estamos hablando que República Dominicana tiene recursos naturales muy finitos. No es como nosotros que tenemos... Aquí hay abundancia. Correctamente. Aquí hay abundancia y sobre todo estamos interconectados al mercado regional. Ahora mismo la capacidad de transportación del mercado regional solo son 300 megas. Pero hay un plan para poder duplicar esa capacidad. Lo que usted decía, ¿quién está comprando energía ahorita a México? Lo está comprando Guatemala.
pero Guatemala ya amenazó que se quiere salir del mercado regional. Entonces, hay temas. Va a ver al norte Guatemala. Correcto. Hay mucho tema ahorita estratégico que hay que aprender a coexistir como un mercado regional. No vernos como enemigos, al contrario, vernos como amigos en la transportación y en comprar energía. Por ejemplo, El Salvador, que es como el tamaño del ancho, ya tiene 350 megas de energía a través de gas natural. ¿Qué pasó con El Salvador? Desde el 2008 ellos crearon una política para la transportación del gas natural. Nosotros ahorita en el país no tenemos eso. Entonces, hay temas estratégicos que tenemos que alinearnos para que nosotros podamos montarnos en ese despeje de avión que nos va a llevar al éxito a partir de ahora, pero con temas puntuales. El tema que nos lastimosamente nos hace perder el control, uno, estos problemas, por ejemplo, la EH. La EH, como ente técnico, acaparó mucho personal y lo capacitó. Eso ya es un baluarte que la ENE solo tiene que agarrar ese currículum de esas personas e insertarlos en su operación. Pero sin el pensamiento del color, que ese es el gran problema, porque ahí hay de todo, y como ahora lo manejamos por asuntos estratégicos de política vernácula, a que este me conviene, viene, pero el otro que quizás es mucho más capaz, pero como no es simpatizante de nuestro pensamiento, este no sirve. Y eso es lo que nos ha llevado al fracaso. Samuel. Eso por un lado, y la otra parte es la mentalidad de sindicalizar el recurso humano. No podemos caer en ese proceso de sindicalizar, de crear sindicatos, porque lastimosamente los sindicatos en nuestro país sí está bien, defendamos las consignas humanas, pero también tenemos que saber algo. Pero con este tenemos tema, que ser productivos. pero ya con este tema sí lo van a satanizar a nivel de ciertas organizaciones, que cómo es eso que no van a permitir el libre derecho a la organización. A eso vamos. Entonces, el tema es que como sindicato de trabajadores del sector de energía tenemos que priorizar. Yo le voy a decir algo. La ENE es la única empresa que lo puede decir entre privado y estatal que los viernes salen a las 3 de la tarde. Cuando usted tiene un servicio que usted consume energía las 24 horas, los 7 días de semana, los 365 días del año. Ahí debe haber entre AB, personal, las 24 horas. Mire, el personal tiene que ser un personal altamente comprometido. Recordemos que un pilar nuestro económico como país es calidad de energía y continuidad del circuito, del suministro de energía. Esas dos cosas van a traer la inversión. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos muchos problemas a nivel humano, porque el tema de crear un sindicato, lastimosamente, lejos de capacitarlo, antes lo llevaban al cajón al personal a capacitarlo, hay que volver a eso, pero eso solamente es a nivel de la empresa estatal, pero usted tiene que crear otras empresas que también permitan ser competitivos, porque no podemos solo depender de una empresa estatal. ¿Qué pasa si pasan estos 4 gobiernos, lo hicieron bien, pero el próximo periodo lo gana otro partido político y viene con otra política y cambia completamente lo que este gobierno pudo haber hecho bueno? Es volver a retroceder. Entonces hay que crear ya como partidos de gobierno, que hay 4 fuerzas ya a nivel de Congreso, una superintendencia, algo que nos permita que el modelo energético del país se mantenga independientemente quién esté en el gobierno. Muy bien, Samuel Rodríguez, especialista en temas de energía, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. ¡Qué grande sos, papá! Y por eso papá se merece el millón de la grande de la Lotería Nacional. Participa y gana comprando tu pliego a tan solo 100 lempiras. Además, participas en increíbles premios de urna de 50,000, 25,000, 10,000, 5,000 y 2,000 lempiras. Sorteo 31 de marzo. Con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Seguimos al banquillo con el ingeniero Samuel Rodríguez. Racionamientos, esto alarma, inquieta, y sobre todo por la temporada que se viene. En el verano los consumos se disparan, aires acondicionados, el tema de la Semana Santa, que ya sabemos que va a ocurrir en zonas turísticas. ¿Qué depara al pueblo hondureño en estos días? Mire, en un año tenemos 2 estacionalidades de alto riesgo. Una es verano y la otra es invierno. En el invierno igual puede venir un huracán, una tormenta, y tenemos siempre el pánico de que el cajón se va a quebrar y toda esa agua va a salir y va a inundar todo el Valle de Sula. Y en verano el tema es producto de que todas las redes de distribución ya están sobrecargadas. Entonces tenemos transformadores sobrecargados, redes de distribución sobrecargadas.
con el calor, lógicamente el consumo aumenta. Dispara. Entonces, para que no se dispare y no haya un apagón general, lo que tiene que hacer entonces ese conductor de la red eléctrica, que es el centro nodal de despacho, empieza a liberar carga. Entonces, nosotros tenemos unos dispositivos que se llaman recloser, que son los que nos permiten activarlos, abrir el recloser y que ese consumo que había y que estaba sobrecargando toda la red de distribución empiece a liberar carga y se mantenga el circuito de distribución por lo menos con una cierta capacidad entregando cierta energía. El tema que uno siempre ha dicho es que esto ya se tiene en los estudios. Lo que hay que hacer es mejor programar, hacer programaciones de liberación de carga de los circuitos y decirle a la gente, lógicamente, tal circuito, tal día, no va a haber energía y no disfrazarlos como mantenimientos. Y le voy a decir algo, si yo libero un circuito, lógico, como empresa distribuidora voy a aprovechar de que ese circuito estaba sobrecargado, lo van a liberar y yo meto a mi gente a trabajar para que pueda dar mantenimiento. Pero no disfracemos y la gente que no tome esa percepción que son mantenimientos rutinarios que estamos haciendo. No, son liberaciones de carga que hay que hacer porque si no, todo el circuito, si no empezamos a liberar esos reclosers, sobrecargamos todo el circuito y se nos va el circuito y hasta se nos puede disparar la subestación y ahí dejaríamos casi una ciudad entera sin energía. Porque estamos enfrentando, y lo hemos escuchado de ustedes, los expertos, que ya para el Valle de Sula estamos con déficit de 80 megas. ¿Es real eso o son estos problemas de que el transporte de energía con líneas obsoletas nos está generando esta sobrecarga? Mire, aquí quiero señalar algo. Desde el año 2016 había un planteamiento de 3 tarifas, que yo podía consumir energía a un precio en el horario nocturno, otro precio en las horas pico, que es en la mañana y en la noche, y otro en las horas valle. ¿Qué sucede con nosotros en el sector norte, por ejemplo? Tenemos un mal consumo, porque queremos poner a toda la industria y a las residenciales a consumir todos en ese horario prácticamente de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y ese es el horario que congestiona toda la red de distribución. De 5 a 9 de la noche es el problema del Valle de Sula. Del Valle de Sula. ¿Por qué? Porque créanme, pareciera mentira, pero en el horario nocturno es donde se hacen los mayores disparos de consumo energético. Porque todavía cocinamos con energía, con estufas eléctricas. A la gente le da miedo cocinar con gas, que sería una fuente energética que nos puede llevar a un mejor consumo racional de la energía. Entonces nosotros, aparte de que tenemos tarifas altas, también somos malos consumidores. Entonces esa tarifa que nos daba 3 opciones de precio para poder consumir de manera más eficiente, lastimosamente no se implementó. Si la industria viera de que en la noche va a haber de las 10 de la noche a las 5 de la mañana un precio especial, el más barato, para consumir energía, yo movería ese sector industrial a ese horario de 10 de la noche a 5 de la mañana. No tendrían que estar de 5 a 9 de la noche consumiendo. Entonces, ese era lo que dictaba en aquel momento esa política de tener diferentes tarifas para diferentes horarios. Ese cambio de chip, Samuel, que no tiene el hondureño aún, es el que puede estar también llevando a la quiebra al estatal, porque sí estamos claros de que aquí en Honduras es poca la población que le gusta trabajar de noche, y cuando vamos a trabajar, entiéndase la palabra trabajar, que si va a ir a una planta industrial, va a ir a coser en una máquina, que si va a estar trabajando en un call center por los horarios de un país extranjero, va a estar pendiente de la llamada. A quien nos gusta trabajar, vaya, por decirlo así, en la luz del día. Correcto, y créame que... consumiendo energía. Consumiendo, y créame que también como individuo, pues, es difícil que una persona vaya a trabajar todo el tiempo en horarios nocturnos, pero por eso es el famoso turno de trabajo 4x4, donde usted realmente trabaja 4 días en cierto horario, pero tiene otros 4 días libres. Entonces hay mucha gente también que prefiere ese horario, o porque está estudiando o porque tiene familia, y es la manera como él puede atender a su familia y dedicarle ese tiempo. Lo importante acá es que, Chendo, hay maneras de cómo podemos consumir la energía orientados tanto por la Secretaría de Energía como la empresa estatal, llevarnos a un modelo donde haya oportunidades de consumir energía más barata, y eso va a permitir de que se mueva un rubro de los consumidores a ese horario, para que liberemos eso. Eso nos va a ayudar, Chendo, porque hoy por hoy decir voy a contratar 450 megas no es necesariamente la solución.
La solución definitivamente pasa primero para que seamos unos buenos consumidores. En su casa, Chendo, si yo tengo un aire acondicionado de esos viejos, me consume energía, que es una barbaridad. Pero si yo lo cambio ya a un aire acondicionado inverter, que tiene un control, que lo puedo programar, que me encienda solamente 4 horas, ¿cuánto me ahorro yo al consumir mejor mi energía? Entonces, esto es lo que hoy el Congreso también tiene en sus manos. El Congreso, la que es la Comisión de Energía, tiene en sus manos ahorita la ley de uso racional y eficiente de energía eléctrica. Hay que aprobarla. No se ha aprobado anteriormente. No tenemos una ley de uso racional de energía eléctrica. Son temas, Chendo, que se nos han quedado ahí letardados en el tiempo, pero con el actual gobierno hay que señalarlo porque son cosas que nos van a ayudar para mejorar el consumo y de esa manera evitar esos racionamientos que tenemos, que son productos de esa red de distribución que tenemos, que ya está vieja, que ya no puede conducir la misma cantidad de energía y que al contrario necesitamos un plan de inversión de más de unos $1.000 millones para repotenciar toda la red de distribución a nivel nacional. ¿Y habrá quien le quiera prestar al ENE en las circunstancias actuales? Mire, siempre hay, porque hay que ver que el insumo, lo que es el producto, la energía eléctrica, es algo que se requiere. El tema es ese vaivén que tenemos político, ese vaivén que tenemos de cambios de gobierno y también cuánto cuesta el dinero en Honduras, esos riesgos de invertir en Honduras. Entonces, si nos damos a la tarea de mejorarle la cara a Honduras, de mejorar la política energética, de atraer inversión, se lo digo, Chendo, esto no es un tema de ideología, no es un tema de bandera de partidos políticos, es una idea de darle mayor eficiencia a un sector que es puramente técnico, que hay que despolitizarlo y que dejarlo, que opere a nivel de competitividad. Y aquí es donde lo de ese es clave, porque si tienen en un mapa dónde están los problemas, pues si hay que ir a poner la tijera, se tiene que poner y no pensar en el sentimiento político de cada 4 años, porque ahí están los votos. Mire, siempre han habido partidos y momentos en los cuales el aumentar la tarifa ha significado pérdida de votos. Un gobierno valiente tiene que ver más allá de ese clientelismo político. Tiene que verlo de que el sector energético no puede estar viviendo solamente los subsidios, no puede estar viviendo solamente que a un pliego de abonados le va a cargar el 40% de energía gratis. Tampoco es sostenible en el tiempo, porque estamos restándole competitividad. Pues aquí están matando con esas políticas la clase media. Mire, el quererle dar energía gratis a esas tarifas de 150 kilowatts hacia abajo, se pudo haber hecho con energía distribuida. Mejor invertir en ponerle paneles solares a este segmento y no tener que estar comprando energía térmica, energía del mercado regional, para regalarla después. Entonces, esa es la parte que hay que ver. Hay maneras de hacer esto de una manera más eficiente. Yo felicito que quieran darle energía gratis a este segmento porque es un dinero que les entra directamente al bolsillo, que no lo gastan. Pero también si lo vemos a nivel social, eso no quiere decir que porque usted no paga la energía va a poner un negocio o se va a poner a estudiar. No necesariamente ocurre eso. Lastimosamente, usted no puede medir ese ahorro si realmente lo van a usar en cosas buenas o en cosas malas. Entonces usted realmente tiene que poner en una balanza que las cosas, número uno, si se produce energía, a alguien hay que pagarle. Número dos, si usted la consume, y aparte tengo que pagarle a usted su energía y me va a cargar a mí un 40% más para pagársela a usted gratis, me está matando a mí también. Entonces hay que buscar otro modelo de cómo podamos realmente, más que todo, hacer que ese sector vulnerable, número uno, tenga trabajo, número dos, tenga medicinas, número tres, tenga educación. No a través de la energía gratis, porque la energía gratis no quiere decir que esa persona, ya no pago la energía, entonces me voy a matricular a un colegio nocturno. No necesariamente. Lo que obedece a ese segmento de gente necesitada es alimentación, estudio, medicina y seguridad. Pero a través del ahorro, de no pagar una factura eléctrica, no significa que le estoy mejorando las condiciones de vida. Y eso hay que verlo de otra manera. Samuel Rodríguez, experto en temas de energía, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1,000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie de derecho, te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda, con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras.
Seguimos al banquillo con el ingeniero Samuel Rodríguez. Aquí hablemoslo en el término, ingeniero, que la población lo entiende, porque este es un aspecto estrictamente técnico. Pero usted como ingeniero y economista, ¿habrá o no racionamiento ya? Hay racionamientos. Y hay que hablarlo de esta manera. Hay racionamientos no porque la generación... Potencia hay. No, potencia hay, se puede contratar. El problema que tenemos es en la red de distribución, en la red de transmisión. Correcto. Y manejemos lo que son a veces aperturas de circuitos, porque está sobrecargado y antes de que esta protección que tienen los circuitos vaya a disparar y se vaya a ir toda la red hondureña, prefieren ir liberando carga. Entonces vamos abriendo un recloser, dejamos una colonia sin energía mientras pasa la hora pico. ¿Cómo manejarse, por ejemplo, ahora en Semana Santa? Aquí hay un sitio que se carga para esta temporada. Estamos a día ya de abril. San Pedro Sula y todo el litoral Caribe. Un poco el sur. ¿Cómo se debe manejar para que el que vaya allá en el verano no le vaya a recordar la progenitora de sus días a los funcionarios porque se les va a ir la energía? Mire, ve, aparte de este tipo de eventos, de fallas que hay que ver también el tiempo de respuesta. Lastimosamente hoy, con esa intervención que tiene la EH ahorita no está operando al 100%. Las cuadrillas de mantenimiento, si a usted le cortan la energía el sábado, ¿sabe qué le dicen? No, tiene que esperar hasta el lunes, porque no hay cuadrillas que le reconecten la energía, aunque usted haya pagado en el banco. Entonces tenemos otro grave problema también, que tenemos que salvaguardar que hayan cuadrillas 24 horas disponibles para cualquier falla que se haya de alguna apertura de un circuito, vayan y restablezcan el servicio. Y no como está sucediendo en algunos lados que el material, algunos postes son de madera, se dañan y tardan 48 horas en reemplazarlo. Entonces, ¿qué sucede? No solamente es que hay una apertura del circuito, es que si se da una falla, el tiempo de respuesta de las cuadrillas para poder resolver eso y tener el material realmente es otro tiempo. Es decir, que la intervención también ha venido a jorobar la existencia del estatal. Vamos en el proceso ya, Chendo, de transición. Ya estamos ahorita en un proceso donde tiene que haber ya personal del ENE asumiendo los roles de lo que es la parte de operación y mantenimiento de la red. Esos tiempos de respuesta, Chendo, son KPIs, son factores que nos permiten medir el rendimiento. Ya no va a estar tampoco una empresa supervisora como era Manitoba, que nos daba un informe para ver cómo estaba realmente. Ahora es acción propia del Estado. Problema en el paraíso, debe ir una cuadrilla que si no la tiene en el paraíso, de Danlí y responder de inmediato. De inmediato, y ese es el problema, Chendo, que si es sindicalizada, va a decir yo voy pero tengo que cobrar 4 veces mi salario, porque el tema es muchas veces que se pasa. Más si es en Semana Santa y si es el domingo de resurrección. Correcto. Entonces, mire, estos temas por eso es que a veces se satanizan cuando se habla de la inversión privada. Mire, Chendo, nosotros en el sector privado estamos acostumbrados a ganar dinero porque nos esforzamos en dar más allá de lo que nos piden. Porque si no, contratan a otra empresa. Entonces, esa competitividad usted la tiene que tener. O sea, el hecho que hoy la empresa estatal asuma el rol también tiene que dar aperturas de contratos por lo menos de un año para que empresas privadas puedan invertir con carros, con personal, con herramientas a atender estas fallas. Y aquí voy a otro elemento. Antes de que me hable del mercado de oportunidades, porque tiene que ver con las aperturas, ajá, y la ley de justicia tributaria y no les quitan muchas de las opciones de inversión que buscaban con las exoneraciones. Se ven afectados. Mire, ya el gobierno en condiciones anteriores, cuando han hecho ya un plan de lo que quieren hacer, es bien difícil que lo vayan a retroceder. Yo diría que ese tema ya tributario ya es como algo consumado, eso solamente es un proceso que tienen que ellos ya aprobar. ¿Usted siente que lo van a aprobar? Lo van a aprobar. ¿Qué va a suceder? Cuando entremos ya en la carrera de querer ser operativos y competitivos con ese nuevo pliego, ahí vamos a darnos cuenta de la realidad del asunto. ¿Qué va a poder suceder? Por un lado, lo que muchos vaticinaron que podía afectar, va a suceder. Y por otro lado, tal vez lo que mucha gente dijeron que iba a ser un caos, tal vez no lo sea. Entonces, lastimosamente, eso es un tema que hay que vivirlo, hay que pasar por ese proceso.
Ojalá que exista la sabiduría de que si se cometió un error, exista también la manera de resarcirlo, como el empleo por hora. Hablemoslo claro. El empleo por hora también dejó mucha gente sin oportunidad de emplearse, porque muchos patronos que podía contratar por hora ya no lo está haciendo. Entonces, y ese tema se dijo que se iba a reglamentar y no se ha reglamentado. Entonces, son situaciones que no podemos dejarlas en el olvido. Tenemos que traerlo nuevamente, poder mejorar estos procesos, porque definitivamente, Chendo, no le vamos a quitar el poder que tiene el actual gobierno y que pudiera verse débil si no tal vez hace las cosas como las ha dicho. Pero también tenemos que llamar a la sabiduría y a la reflexión que cuando las cosas no salen como se esperaban, tengamos la suficiente humildad de poder tomar las medidas correctivas del caso. A ustedes como sector los han llamado para ver qué elementos pueden ser considerados y cuáles se deben quitar por los riesgos de la inversión. Mire, para nosotros ahorita como sector privado generador, el mayor punto ahorita de inflexión lo tenemos a nivel de energía distribuida. Y llámese energía distribuida, que es la que nosotros a través de paneles solares podemos instalar en las viviendas, en el comercio, en la gran industria, para que el país se democratice y hayan más autoproductores de energía renovable, que eso es lo que realmente va a ayudar muchísimo a democratizar el sector energético, a que el consumo de energía en el país sea más eficiente y que la empresa estatal deje de comprar energía cuando ya hay un buen consumo a nivel de sus propios abonados que están produciendo su propia energía y el excedente de energía, Chendo, que es lo que la gente no consume en el día, por ejemplo, que se produce la energía solar, que la ENE la agarra y la ENE la comercializa, que reconozca la ENE ese valor que está reconociendo de excedente de energía. Este es el famoso mercado de oportunidades de la región y lo estamos ofreciendo, o el mismo problema del transporte nos genera dificultades. El mercado de oportunidad, Chendo, es diferente. El mercado de oportunidad son de esos contratos de PPA que se han ido venciendo, que son proyectos grandes, ya estamos hablando de 5 megas, 10 megas, 15 megas, 20 megas, son proyectos grandes, Chendo, que no va a entrar en una residencia porque no la va a consumir todo. Esto ya entra como una empresa mercante que no tiene contrato, que la empresa estatal o el comprador, si fuera un privado, puede levantar la mano y dice, yo estoy interesado en esa energía, que vende tal generador. Entonces, el mercado de oportunidad, como lo dice, es una oportunidad tanto para el ENE como los grandes consumidores de ver esas generadoras que ya tienen pagadas sus inversiones o que son inversiones nuevas que vienen con precios más competitivos a comprar energía que salga más barata. ¿Y lo estamos aprovechando, Samuel, o no? No lo estamos aprovechando. ¿Y hay energía ahí disponible? Nosotros tenemos cerca de 250 megas en el mercado de oportunidad que todas estas plantas generadoras hoy por hoy le están vendiendo la energía a la empresa estatal. Y no hay ningún comprador privado, gran consumidor que la esté adquiriendo. Ahora bien, Chendo, hablemoslo claramente. ¿Y qué gana la estatal en esto? Claro, la estatal gana porque tiene las redes de distribución y la red de transmisión que son propias de la empresa estatal, que ya están más que repagadas y que va a cobrar un peaje por esa transportación de energía. Entonces, captar ese recurso sin tener que pagar por la energía, solamente brindando un servicio de transportación que ya está más que repagado, entonces, lógicamente, ese recaudo que va a tener de dinero por la transportación le va a significar a la empresa un desahogo completamente, porque deja de comprar generación y que se entienda mejor entre privados y generadores. Samuel, gracias. Solo un detalle. ¿Cuánto hay que comprar ahora entonces para tenerla en medio de estos excedentes que se hay disponible para las emergencias que ya las están sintiendo en el norte? Mire, Chendo, hay dos cosas muy claras. Nosotros necesitamos comprar energía por dos situaciones. Una, cambio tecnológico para ser más eficiente y desplazar energía que se está produciendo pero que es cara. Segundo, el incremento interanual es casi de un 5%. Y tercero, hay PPAs que se están cancelando, que no se pueden renegociar de manera unilateral, que hay que licitarlo. Entonces, hay que hablar que esos 450 megas que se han venido ventilando desde el 2019 obedecen a esas condiciones. Pero no hay que dejar de lado de que hoy podemos democratizar el sector de energía apoyando la normativa técnica CREE 025-2022 que nos permite a todo hondureño residencial, comercial, ser un autoproductor de su propia energía y de esa manera usted produce su propia energía, la consume, lo que no consume se lo da a la empresa estatal se la reconoce y usted lo que va a ver es una baja en su factura eléctrica, hasta un 50%. Y cuando usted ya
vayan viendo toda esta mejora, ese sector es el que va a impulsar más la economía hondureña. Samuel Rodríguez con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.